Jóvenes, continuamos con los videos de la sección de evolución del sistema inmunitario y la respuesta innata. En esta ocasión vamos a ver aspectos generales de la inmunidad innata. Bueno, empezamos con la parte más externa del cuerpo, que son las barreras físico-químicas, como por ejemplo la piel, que es uno de los órganos más grandes que tenemos. Está formado en su última parte, en la masa exterior, por tejido queratinizado, el cual ya está muerto y se va desprendiendo de manera gradual, de tal manera que la piel se renueva aproximadamente una vez al mes. Esto durante toda tu vida. Es una manera entonces pues de proteger a nuestro cuerpo de la entrada de potenciales patógenos del exterior. Pero además de que es una barrera física extraordinaria, ese epitelio queratinizado, también es una barrera química, ya que secreta compuestos que son controladores de esa microbiota normal y también de los posibles patógenos que quieran instalarse en la piel. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas que generan ácido láctico, las sebáceas que generan como ácidos oleicos y grasos, y que esto se ve de manifiesto en su importancia en regiones donde estas glándulas sebáceas no se encuentran presentes, como en la parte de aquí de los pies, y que son un sitio predilecto para algunos dermatofitos como tricofisón, causando este tipo de infecciones como el pie de atleta. Además de la piel tenemos las mucosas, también es una estructura enorme en extensión y que también proporcionan una barrera hacia el exterior, pero a diferencia de la piel no es un epitelio en la parte córnea queratinizado, sino que aquí lo que se genera es una secreción llamada muco, y en este moco va una gran cantidad de componentes químicos, de enzimas, de anticuerpos, que hacen que la microbiota y los patógenos pues se mantengan a raya de alguna manera, e inclusive en algunos epitelios, por ejemplo en el de las vías respiratorias, se encuentra un sistema ciliar cuya función es barrer hacia el exterior esas partículas o microbios que fueron capaces de internalizarse durante la respiración. Entonces, como vemos, las mucosas no son simplemente barreras físicas, sino que secretan una gran cantidad de compuestos como los que ya mencionamos. Y muy importante la IgA, que es el único anticuerpo de secreción, pues que permite neutralizar patógenos desde su llegada. Es una herramienta muy buena para controlar infecciones. Por otra parte tenemos a la microbiota. Esta microbiota, también antes llamada flora normal, es muy importante para mantener la salud. Pues mira, estas bacterias o estos microorganismos son comensales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no te quitan nutrientes, solamente se comen las sobras que nuestro cuerpo produce, pero son muy importantes, pues porque generan una especie como de cubierta o escudo que compite por el alimento y por el espacio ante la posible llegada de un patógeno. Entonces este patógeno no va a tener el suficiente alimento ni el espacio para colonizar y multiplicarse, dado que la microbiota ya está ocupando ese lugar y entonces nos protege de esa manera. Más aún, algunos componentes de la microbiota normal pues son capaces de producir compuestos que nuestro cuerpo necesita. Hay una relación de beneficio entre los dos. Más que comensales deberían de llamarse mutualistas, porque el humano también lo necesita en realidad. No es una simple microbiota que nomás está de adorno en tu cuerpo. De hecho, ¿qué tan importante es la microbiota, la normalita, los no patógenos, para el desarrollo del sistema inmunitario en nuestro cuerpo? En el siguiente experimento podemos ver una demostración de cómo un ratón que fue criado sin microbiota, es decir, libre de gérmenes, cómo se comporta su sistema inmunitario anatómicamente hablando en comparación con uno que nació normalito y que estuvo en contacto con las bacterias y los microorganismos y que generó una microbiota intestinal normal. Entonces aquí tenemos una muestra, unas biopsias de intestino en las cuales se marcaron las células intestinales con el anticuerpo anti-CD4 que marca el linfocito CD4 y uno que distingue a los linfocitos CD8 que está en el recuadrito en la parte de acá CD4 y en el recuadro CD8. Podemos ver claramente cómo hay una mayor cantidad de células CD4 y de CD8 en estos epitelios intestinales en comparación con el ratoncito que no recibió esa microbiota normal. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Que el ratoncito que tiene una microbiota normal
de alguna manera, pero que nunca ha estado expuesto a un patógeno, esto es muy importante, ya está entrenado inmunológicamente para manejar infecciones. ¿Qué infecciones manejó? Pues las infeccioncitas que no tienen que ver con patógenos, sino con la presencia de la microbiota normal. Es una especie como de entrenamiento. En cambio, aquellos ratoncitos que no fueron expuestos a la microbiota, pues nos damos cuenta que están inocentes inmunológicamente y, por supuesto, ante la llegada de un patógeno verdadero en este ratón y en este ratón, es obvio que este se va a defender mejor porque ya sabe cómo manejar las infecciones. Lo mismo ocurre a nivel del vaso, marcando CD4 y CD8. Por supuesto que hay mayor cantidad de estos linfocitos en el vaso del ratón que tiene una microbiota normal. Lo mismo pasa con la IgA, por ejemplo. Vemos que la IgA, ya mencionamos que es un anticuerpo de secreción y que permite detectar a los patógenos de inmediato en el exterior, neutralizándolos antes de que siquiera lleguen a tener contacto con las células epiteliales. Pues aquí tenemos en este caso que el marcaje con la IgA también fue muy superior en los ratones que tienen microbiota normal en comparación con los que no, incluyendo en las placas de Peyer que se puede ver en este recuadrito. Conclusión, la presencia de la microbiota normal pues estimula al sistema inmunitario, hace que se desarrolle de mejor manera tanto en sus células como en su estructura inmunitaria. Más adelante verán la anatomía del ganglio, del vaso, y verán que esto es muy importante para el desarrollo normal de estos órganos linfoides, tanto secundarios como terciarios. Hay otras barreras químicas también en nuestro cuerpo, como por ejemplo el pH, que se localiza principalmente en el estómago, que es bastante bajo, de cerca de 2, pero también hay en otros lugares como en la vagina. Y por supuesto modificar este pH en esos entornos pues puede traer el desarrollo de infecciones, por ejemplo en el intestino, de Helicobacter pylori, por ejemplo, o bien en el entorno vaginal el desarrollo de microorganismos que están presentes en todos nosotros, como por ejemplo Candida albicans, pero que cuando se distorsiona el entorno vaginal, entonces pueden proliferar más de lo normal y causar infecciones como las candidiasis. En todas las mucosas, pues ya mencionamos que tenemos también barreras químicas, como la lisozima. Exactamente esta enzima lo que hace es romper el enlace beta-1,4 glicosídico que se encuentra en las cadenas de péptidoglicano. Recuerda que la cadena del péptidoglicano pues consiste en un repetido de 2 monómeros de manera lineal, que esa línea se entrelaza con otra cadena a través de unos tetrapéptidos y a su vez se van formando capas una sobre otra, haciendo que la pared de la bacteria sea relativamente delgada en las gram negativas, y si se le ponen más capas de peptidoglicano, pues será una pared gruesa, como es el caso de las bacterias gram positivas. Pues esta lisosoma lo que hace es romper estos enlaces beta-glicosídicos de tal manera que la pared celular pues se rompe, y la pared celular lo que hace es mantener a la bacteria viva, porque en el interior de ella la presión osmótica es superior a la presión del medio ambiente, de tal manera que si la pared se elimina, entonces la bacteria literalmente va a explotar, derramando su contenido. Un ejemplo de esos péptidos antibacterianos que se encuentran en las mucosas y en la piel, muy interesante, son las psoriasinas. Miren, en este experimento lo que se hizo es inocular la yema de los dedos con Escherichia coli y con Staphylococcus aureus, una bacteria gram positiva y negativa respectivamente, y después de tener ahí el contacto de las bacterias con la piel, después de media hora, se inocularon placas de agar nutritivo, y después se metieron a incubar toda la noche, y al día siguiente que vemos que en el caso de las bacterias de Staphylococcus aureus hubo un crecimiento de las colonias justo en el sitio de la inoculación, mientras que en el caso de Escherichia coli no. ¿Qué significa esto? Significa pues que en las manos, en la piel, hay secreciones que están eliminando de manera efectiva a las bacterias gram negativas como Escherichia coli, pero no a las gram positivas. Esto tiene mucho sentido porque la mayoría de las infecciones gastrointestinales son ocasionadas por bacterias gram negativas, incluyendo algunos serotipos patógenos de Escherichia coli o patógenos verdaderos como Salmonella, Shigella, Yersinia y muchas más que son gram negativas. Interesante esta psoriasina. Aquí está el artículo original para que
quienes quieran profundizar más en este tema. Entonces, como pueden ver, tenemos una gran cantidad de barreras, como la piel, mucosas, que están distribuidas a lo largo y ancho de nuestro cuerpo y pues sirven para eso, ¿no? Contener esta entrada de patógenos y también, importantemente, mantener la microbiota normal. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estas barreras físicas y químicas son superadas? No sé, por ejemplo, con alguna espina o alguna cortada que se haga a alguien en la piel, en algún epitelio, pues entonces los microbios van a tener acceso directo al interior del cuerpo. No se preocupen, aquí está un sistema de respuesta innato que siempre está ahí presente, constituido por macrófagos, por células dendríticas, por mastocitos, por fibroblastos y un conjunto más de cosas que van a responder de manera inmediata a la infección. De hecho, al encuentro con estos microorganismos, estas células de la respuesta innata, al igual que las moléculas solubles como la del complemento y algunos péptidos antimicrobianos, entrarán en acción de forma rápida y van a iniciar un proceso que se llama inflamación, el cual consiste en reclutar células al sitio de la infección, reclutar que salgan de circulación para que vayan al sitio de la infección, pero además para ayudar a combatir a los patógenos fagocitándolos. Pero además de esto, hay células que se llaman presentadoras de antígenos, como las dendríticas y los macrófagos, que después de haber fagocitado e ingerido a los patógenos, van a los vasos linfáticos a recorrer los ganglios linfáticos donde se encuentran los linfocitos T y B principalmente, y ahí van a buscar aquellos linfocitos que pueden reconocer a los antígenos que ellos llevan para presentarles, haciendo así una especie de liga entre la respuesta innata y la respuesta adaptativa. Y recordemos que la inflamación pues es una respuesta ante una infección o una lesión y tiene como características importantes el rubor, enrojecimiento, el tumor, la inflamación de la zona, calor y dolor por los mediadores químicos que se liberan. Por eso algunos analgésicos atacan estas moléculas mediadoras del dolor y pues quitan ese malestar durante una inflamación. Pero es parte importante de la respuesta de inflamación. Y esto es posible a que los vasos sanguíneos aumentan la permeabilidad y de alguna manera aumentan la adherencia de los leucocitos en circulación para que puedan salir. Ese proceso se llama diapéresis y consiste en algo que es bastante complicado y que lo veremos más adelante. Rápidamente, cuando un macrófago, por ejemplo, encuentra a bacterias, empieza a fagocitarlas. Y recordemos que cuando un macrófago reconoce, por ejemplo, a una bacteria, además de estimular eso, la fagocitosis, también se activan mecanismos microbicidas. Pero recordemos las clases pasadas que además de esas dos cosas, también el macrófago se activa y secreta citocinas para pedir ayuda a otros elementos de la respuesta inmunitaria. En el video pasado miramos que la interleucina 1 tenía muchas funciones, tanto en invertebrados como en vertebrados. Pero la realidad es que no solamente secreta interleucina 1, secretan muchas más, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral, quimiosinas que atraen a más leucocitos, entre otras cosas. Y mira, vimos que las citocinas son proteínas que regulan la comunicación entre los leucocitos y los leucocitos con tejidos y órganos, ya sea activándolos o ya sea inhibiéndolos. En este caso, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 van a incidir sobre el endotelio vascular. Recuerda que el endotelio es una monocapa de células. Entonces, este endotelio tiene receptores para estas quimiosinas, y cuando las quimiosinas llegan a esos receptores, las citocinas TNF y IL-1 llegan a los receptores, las células se activan y empiezan a exponer en la superficie estas moléculas que se llaman selectinas. No están de manera normal y en respuesta a la unión de estas citocinas a los receptores de las células endoteliales, ellos sacan estas proteínas. Y recuerda que todas las lectinas son azúcares. Y este es un tipo de lectinas que se llaman selectinas. Estas selectinas, pues evidentemente van a reconocer azúcares en la superficie de los leucocitos, haciendo que estos se adhieran. Sin embargo, la unión entre las selectinas y los leucocitos y los azúcares del leucocito no son tan fuertes y entonces no es suficiente la adhesión para detener al leucocito.
¿Qué se requiere entonces? Pues una unión más fuerte. Esa unión más fuerte viene derivada de la acción de las quimiosinas. Además de secretar citocinas, también secretan quimiosinas. Y esa quimiosina es como una especie de quimio atrayente para los leucocitos y es la señal para que esos leucocitos salgan al sitio de la infección. Mira, entonces esa quimiosina atraviesa el endotelio, pero si llegara al torrente circulatorio, lo que pasaría es que la quimiosina se fuera en el torrente circulatorio y pues se va a diluir. Para que esto no ocurra, el endotelio, además de expresar selectinas ante el estímulo del TNF y L1, también va a exponer en la superficie a estos compuestos que se llaman proteoglicanos. Y los proteoglicanos lo que hacen es ser esponjas de quimiosinas, de tal manera que cuando la quimiosina sale a esta región es captada por el proteoglicano. A su vez, el leucocito lleva unos receptores que se llaman integrinas. Estas proteínas de superficie de los leucocitos se encuentran inactivas, así como si fuera un puño cerrado en busca de algo. ¿Qué ocurre cuando el leucocito empieza a rodar por acción de las selectinas? Pues los receptores de quimiosina que él lleva encuentran a su quimiosina. Y cuando eso ocurre, la señal al interior de la célula manda una orden para que las integrinas se activen. Entonces se abre su manita y ya pueden capturar a su ligando. El ligando de las integrinas se encuentra en la superficie de las células endoteliales, también de manera inducida por las citocinas que ya mencionamos. De tal manera que esa unión entre la integrina y el ligando de la integrina es muy fuerte y hace que la célula, el leucocito, se detenga en circulación y entonces pueda empezar a salir a través del endotelio, que ya está un poco permeable, hacia el sitio de la infección, siguiendo el gradiente de quimiosinas para llegar hasta el lugar de la infección y apoyar a que se controle dicha patología. Así se mira la salida pues de los leucocitos cuando hay un sitio de inflamación que promueve la salida de ellos para que ayuden a fagocitar. Entonces los principales leucocitos que intervienen en la inmunidad innata pues son los neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, las NK, y los fagocitos son un elemento clave, ya lo hemos mencionado, para llevar a cabo la fagocitosis, y que esa fagocitosis se hace en un entorno confinado. Recordemos que los leucocitos pues tienen receptores que reconocen a los patógenos, los fagocitos, y que eso permite que se active la fagocitosis, que no es nada más que la internalización de la bacteria o del patógeno o del microorganismo a un compartimiento que se llama fagosoma. Ahí en el fagosoma evidentemente no hay nada diferente de lo que hay en el exterior, pero ese fagosoma está destinado a fusionarse con el lisosoma. Y ya sabemos que los lisosomas pues son contenedores de enzimas y de componentes tóxicos para los microorganismos. De tal manera que cuando se fusionan estas dos, se forma el fagolisosoma. Además de eso, se requiere que se activen los mecanismos microbicidas que iban acá en los lisosomas, y para eso se activan dos enzimas, dos componentes enzimáticos, uno que se llama la oxidasa del fagocito y otro que se llama la enzima de sintasa de óxido nítrico inducible. Entre estas dos van a producir los radicales del oxígeno y del nitrógeno, que son los que van a llevar a cabo la lisis de los componentes celulares. Y bueno, con esta parte de aquí concluimos esta sección y en la siguiente continuaremos con las células NK.